Hola a todos, soy Pablo Correnti y nos encontramos nuevamente en Sala de Situación, un espacio de CAPSI, la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad Integrada, en la cual junto con el licenciado Edgardo Glavinich entrevistaremos a diferentes y diversos especialistas en seguridad, inteligencia y defensa, para tratar de entender la realidad, pero sobre todo para identificar potenciales escenarios futuros. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos y todas, soy Edgardo Glavinich. El objeto de este ciclo es brindar datos y construir información útil y oportuna para los gobiernos, el sector privado, la academia y sobre todo impulsar la reflexión y el análisis de toda la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos que la coevolución se logra a través de un ecosistema colaborativo integrado. Y es esto lo que queremos impulsar desde Sala de Situación. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Y hoy vamos a dialogar con nuestra invitada de hoy sobre temas relacionados con la inteligencia estratégica e integración regional. Y la realidad es que, considerando que la inteligencia es un tema muy en boga en los últimos tiempos, tenemos entonces con nosotros hoy a Lourdes Puente Olivera, quien es una especialista muy destacada en el tema, y que nos va a contar un poco cómo está la situación en Argentina y en la región en este sentido. Lourdes, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, hola Edgardo, hola CAPSI, hola audiencia de CAPSI, buenos días. Buenos días, Lourdes, ¿cómo andás? Un gusto tenerte con nosotros. Y vamos a arrancar con preguntas directamente. Lourdes, la verdad que cuando hablamos de inteligencia, se nos viene a la cabeza la imagen siempre de las películas, ¿no? De espías de James Bond, infiltrándose en gobiernos extranjeros, tratando de salvar el mundo y demás. Ahora, bajando esto a la realidad de hoy, ¿qué significa actualmente la inteligencia para los estados? Bueno, primero agradecerles la invitación que no lo había hecho antes y poder compartir un poco ideas de un tema que parece tan tabú y que es tan central. Mira, yo creo que para el Estado, como siempre, la inteligencia es un insumo para la decisión, ¿no? Es la manera en que el decisor tiene un sistema en el caso del Estado o un grupo en el caso de, podría ser una empresa o una organización, que procesa la información en función del interés de ese decisor, en el caso del Estado en función de los intereses estratégicos de la nación, sobre todo si hablamos de inteligencia estratégica. Con lo cual, en la medida en que eso sea que cumpla esa función, la inteligencia es central, porque es lo que lo ayuda al decisor a tomar mejores decisiones vinculadas a sus objetivos. Lo que pasa es que los estados están en este momento sufriendo mucha debilidad en términos de capacidades. Yo creo que está hasta puesto en boga su función, porque se supone que el Estado organiza a los hombres para vivir en común y no le está alcanzando esa organización a los hombres para mejor vivir, y además se desacopló mucho la política, que es quien conduce el Estado, con la sociedad, que es a quien conduce, como que se volvió un sector que puja en vez de ser el que articula. Todo eso puso en cuestión los instrumentos que tiene el Estado para tomar decisiones, y siendo la inteligencia central para esa toma de decisiones. Entonces me parece que depende del Estado, o sea, estados fuertes y eficientes en el sentido de que tienen una burocracia que logra, a pesar de que los políticos están para mí en todo el mundo desacoplados con lo que le pasa a la sociedad, pero tiene una burocracia que logra por lo menos alcanzar los objetivos que se proponen básicos los estados. Quizás la inteligencia está cumpliendo mejor ese rol, porque el presidente sabe que tiene un equipo de gente que no responde a un interés político, sino que cree en el profesionalismo de esa gente. Y vos decías lo del espía, ¿no? Yo creo que tenemos una audiencia
que sabe de estos temas, porque los que no saben en general no escuchan este tipo de entrevistas, pero claramente, como todos saben, el espía es una parte del proceso de inteligencia. Con el espía no hacemos nada, o sea, es como si me dijeras que la inteligencia fuera un dron o que la inteligencia fuera un satélite. Son medios de obtención, una parte del ciclo, pero el corazón de la inteligencia es el análisis, el que toma todos estos datos y procesa esa información. Entonces, en ese sentido, vos sabrías si el sistema de inteligencia le está respondiendo a un Estado, si el presidente todas las mañanas cuando se despierta tiene al lado el jefe de inteligencia y le cuenta cómo van las cosas en función de tiene muy claro cuáles son los intereses del Estado, entonces en función de los intereses del Estado. Si eso no ocurre, o si el presidente, o si un Estado cuando tiene una crisis no tiene en la mesa, por lo menos a la cabeza del servicio de inteligencia, y depende el tema a la cabeza de otras partes del sistema de inteligencia, se está gastando la plata sin ningún tipo de sentido, porque no cumple su función. Por eso te digo que depende un poco la característica del Estado del que estemos hablando. O sea, estados mejor armados son estados que tienen, que probablemente tienen las agencias cumpliendo más sus funciones, y bueno, en este caso la inteligencia está cumpliendo un rol importante. Entonces me parece que no se puede decir si la inteligencia hoy cumple o no su función, a pesar de que, bueno, si querés lo dejamos para otra pregunta, pero a pesar de que toda la inteligencia mundial y el análisis mundial decía que una pandemia era un peligro, y sin embargo ningún Estado se preparó para eso, ¿no? Eso también pasa. Sí, realmente coincido. Ahora, el tema también es qué pasa cuando los jefes o los líderes de inteligencia terminan siendo a veces personajes sin conocimientos de inteligencia, ¿no? Pero con mucho vínculo, con un vínculo muy cercano al jefe de Estado, bueno, con el objetivo de que ese aparato de inteligencia, ese cuerpo de inteligencia estatal termine siendo funcional a ciertos intereses que no son exactamente los de la nación, sino puntualmente tal vez los de algún grupo, los del grupo político del jefe de Estado en funciones, ¿no? Bueno, justamente, Pablo, ese es el problema más crítico. O sea, es natural que quien conduzca el sistema sea alguien de confianza del presidente. El problema ahí es que cuando vos desconfías del aparato del Estado, en general, vos fíjate que en la Argentina, donde el desacople de la política con la sociedad se transmite también al Estado, porque como cada político que llega se hace patrón de ese Estado y se lo distribuye entre su parte política, o sea, se usa el Estado como repartición de poder y no como instrumento para el gobierno y para la conducción del vivir juntos, como digo siempre yo, o sea, de la comunidad. Entonces ahí todo eso pierde sentido todas las instituciones, o sea, no solo pasa con la inteligencia, lo que pasa es que cuando pasa con la inteligencia es más peligroso por el tipo de medios que utiliza la inteligencia para hacer su función, sobre todo en la parte del ciclo de obtención. En la medida en que, primero quiero señalar dos cosas en lo que vos dijiste que me parece muy importante. Primero el tema de la capacidad, o sea, no entender lo que es la inteligencia también genera una menor capacidad de la inteligencia para aportar. Yo que estuve en el sistema, te digo, tenemos recursos humanos muy capacitados haciendo inteligencia, pero no se los utiliza, o sea, no se genera un vínculo real. ¿Por qué? Porque se desconfía de la agencia. ¿Por qué desconfías de la agencia? Porque los argentinos desconfiamos del Estado y el Estado desconfía de los argentinos. Entonces, en la medida que está rota la confianza, lo mismo les pasó mucho tiempo y les pasa, por ejemplo, a la Agencia Fuerzas Armadas, o sea, a las Fuerzas Armadas. Si vos desconfías de un instrumento que vos necesitás para hacer tus políticas, la manera en que te vinculás no tiene que ver con la misión del instrumento, sino con un prejuicio vinculado a la relación. Bueno, con inteligencia eso está exponencial, o sea, desconfías
Entonces vos, por ejemplo, querés cambiar todos los agentes porque creés que todos estos respondían a los intereses del gobierno anterior. Vos no podés tener agentes de inteligencia recientes, porque la inteligencia necesita, como el vino, maduración. Vos necesitas personas besadas en los temas para saber captar los tonos de lo que va pasando y poder mejor asesorar. Entonces necesitas mucho tiempo a la gente trabajando y analizando los temas. Si cada vez que hay un gobierno se cambian las cabezas de cada una de las áreas, estoy hablando dentro de la agencia, todo eso genera, y con desconocimiento encima de la función. Fíjate que el último cambio de la ley muestra un gran desconocimiento y una gran desconfianza de la agencia, porque independientemente del cambio de nombre, se hicieron cosas que no que muestran un desconocimiento de lo que es la diferencia entre inteligencia e investigaciones, las plantas de escuchas como medio de obtención en vez de como un instrumento solo para la investigación judicial. O sea, hay un montón de confusiones que se dan ahí que tienen que ver con el desconocimiento de la función. Y estoy hablando de la función buena, digo, la verdadera función, que es mejor asesorar la decisión política. Por eso te digo que me parece que ahí el tema tanto de la capacitación, porque vos puede ser que vos llegues a dirigir un sistema de inteligencia por la confianza que tenés del presidente, pero abajo tenés una estructura burocrática que te ayuda a entender, y vos llegás y decís, bueno, quiero saber qué áreas tenemos armadas, tales. No, pero el presidente quiere poner ahora la cabeza en este tema, por favor armemos un área en este tema. Pero hay una burocracia que responde a los intereses generales del Estado, no al político de turno y a los caprichos políticos de eso. Por eso me parece que ahí es donde se generó la confusión, claramente en la época de la dictadura, las barbaridades que se realizaron a partir del Estado ensuciaron todas las agencias del Estado, no solamente la militar, y eso permeó el sistema de inteligencia y lo puso en un lugar incluso muchísimo más oscuro. Entonces, bueno, si vos ves en todos los países de Latinoamérica, el proceso de crear sus propias agencias de inteligencia después de la dictadura fue muy complejo, porque ¿con qué las formás? Todos los agentes que venían ensuciados con lo que acababa de pasar. Y nuevos no sabían, o sea, por eso te digo que también es un poco nuevo la idea de la agencia de inteligencia, y todos estos cambios tampoco ayudan. Lourdes, en este sentido, tú planteas la cuestión regional, la cuestión de la transformación o del uso de los servicios de inteligencia. Ahora, todo servicio de inteligencia o la inteligencia estratégica específicamente se basa en tener objetivos claros. ¿Vos considerás que hoy Argentina tiene definido intereses vitales y estratégicos a largo plazo, como puede ser un ejemplo muy cercano, que es Brasil? Y estos intereses, si es que están definidos o los que vos consideres que deberían ser o el deber ser, ¿coinciden con los intereses de los países de la región o estamos en un momento de fricción donde aparece nuevamente la figura del Estado como jugador central, un regreso de la política como elemento transformador, pero que se denota o se visualiza que por ahí esto está generando fricción a nivel regional? ¿Podemos decir que después de este momento encontraríamos algunos intereses vitales y estratégicos comunes? Uy, dijiste tantas cosas, qué difícil. Vamos a ver, de a poco. En primer lugar, creo que el tema de los intereses vitales y estratégicos está muy ligado a que los estados hayan encontrado un core común, o sea, un consenso en relación hacia dónde quieren ir. Y en Latinoamérica, su desarrollo explica que no lo encontramos todavía. O sea, los países no encuentran, vos podés decir un poco Brasil, pero yo te puedo decir que Brasil está cambiando algo que venía manteniendo como código geopolítico hace mucho tiempo. Los brasileños no dejaban entrar un americano a la Amazonia ni para hacer un ejercicio de juego. Y eso está cambiando. O sea, hay algo que empezó a cambiar en la clase dirigente brasilera, que yo creo que la academia debería estar estudiando, y la otra vez estuve con algunos analistas uruguayos y ellos lo están estudiando. Algo cambió ahí, porque antes era resistido incluso por los militares y ahora está promovido por los militares. Digo, hay una percepción distinta de algunas cosas.
por mucho tiempo Brasil tuvo un interés muy fuerte en que la Amazonia no entraba ni un americano ni nadie, o sea, que era solamente de ellos. Que ahora ya están haciendo ejercicio con los americanos. Digo, hay todo, o sea, hay cambios en los intereses, incluso de alguien que decíamos que no los iba a cambiar. Eso para decirte que es muy difícil la fijación de decir, bueno, intereses estratégicos, y yo vengo de trabajar mucho tiempo con las Fuerzas Armadas y eso es muy, siempre hablan de esa carencia, de la dificultad de saber cómo planificar porque no están tan claros los objetivos. Yo creo que no están porque Argentina está dividida en dos ideas de Argentina y no logra acordar una idea común para decir, bueno, vamos para allá. Sin embargo, algunas cosas las fuimos manteniendo, como la política en la Antártida, de alguna manera la idea de las 350 millas, que hicimos el límite exterior. Hay algunas cositas estratégicas que están por lo menos escritas y de alguna manera nadie quiere ir en contra. O sea, en el Atlántico Sur no se hace nada, pero todo el mundo sabe que es un interés estratégico. Nadie te diría que no. El problema es que la decisión política no condice con ese interés. Pero lo mismo que Malvinas, con la recuperación de Malvinas. Entonces creo que bueno, entonces ahora me voy a lo regional, y vos me decías, sí, creo que lo que le está pasando a los países es que ninguno encuentra un modelo de desarrollo que los complete, que los incluya a todos, y eso dificulta muchísimo las posibilidades de integración. Mira, en la época que yo fui funcionaria pública peleé muchísimo por lograr algunas cosas con Brasil, como el lanzador conjunto, porque yo creo que Argentina, y más post-pandemia, no va a poder discutir con el poder sola. Es decir, se va a armar un mundo donde va a estar, como vos decías, más metido para adentro, y cada uno defendiendo su propio empleo y sus propias sociedades, y nosotros no tenemos fuerza para defender la nuestra. De hecho, hoy no tenemos ni aviones para ir a buscar a los argentinos. No nos alcanzan ni los aviones ni militares. Entonces, me parece que sí que hay un espacio enorme para unirse. Fíjate que lo que pasa con la pandemia es que los problemas son globales. Bueno, hemos charlado un montón de charlas, como los peligros son globales, las soluciones parecían que deberían ser globales, pero la implementación cada vez necesita de más localidad. Entonces, esa interfaz, y son los estados nacionales los que quedan medio boyando, porque fíjate que tanto en Brasil o en Estados Unidos, incluso acá, los gobernadores hacen cosas diferentes a la nacional, autorizados en este caso por lo nacional, pero se requiere una localidad. Ayer unos marplatenses reclamaban, no nos traten como el conurbano, que acá no hay infectados, denos la posibilidad de hacer lo mismo que hacen las provincias. Quiero decir, lo local empieza a tener un poquito más de peso en relación a las soluciones. Entonces, me parece que si Argentina y si a los líderes latinoamericanos se hubieran animado a armar una red regional para darle solución o para pensar soluciones en conjunto, hubiera sido una señal enorme en el mundo y mucho más interesante. Sobre todo porque en este tema que estamos hablando, como es inteligencia, el intercambio de información es lo que te da valor. Con lo cual, con la información que tengamos nosotros solos no nos va a alcanzar, vamos a necesitarlo, ¿no? Es lo que está probado incluso en el tema de salud. Las soluciones no van a poder ser solo de Argentina. Entonces, yo creo que eso va a estar en tensión. Ahora, la primera reacción, como vos bien lo dijiste, fue meternos para adentro. No sé si alcanza, porque la vacuna la va a encontrar alguien, y bueno, podremos ser nosotros, no creo, pero vamos a necesitar la interfaz, ¿no? Ahora, justo hablabas de información y que es la base de la inteligencia, y que considero que nos encontramos en la era de la información y en un proceso de transformación digital, el cual no estábamos preparados como sociedad, no estaba preparado el mundo para esta implementación tan veloz. Justamente este ciclo lo estamos haciendo a través de un medio digital. ¿Cómo ves vos este desarrollo de la ciberinteligencia? ¿Cómo ves el marco normativo argentino para algún soporte? Porque hubo alguna prueba o alguna necesidad de parte del Estado de información sobre las personas por una cuestión de salubridad pública.
y enseguida salió a la luz este dilema entre privacidad, seguridad, libertad, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves vos el desarrollo de la ciberinteligencia y si el país tiene las capacidades como para un desarrollo positivo, decirlo de alguna forma? Bueno, ese es el gran tema, porque el ciberespacio se volvió un otro espacio, ¿no? O sea, la verdad es que es un espacio donde se dirimen intereses, donde vinculamos, donde hay delito, donde se genera espionaje. O sea, la inteligencia ahí tiene como dos vertientes. Una parte vinculada a este tema del espionaje, o sea, vinculada a la obtención de información, y el otro tema está más vinculado a la contrainteligencia en la defensa de sistemas que utilizan el ciberespacio para funcionar. Quiero decir, al ser un espacio que no solo genera vinculaciones, sino además a través del cual muchos de nuestros sistemas, casi todos, funcionan, incluso las comunicaciones, el ciberespacio se volvió un lugar estratégico en esos términos. Y bueno, ahí lo que pasa es que surge con un Estado muy debilitado y con mucha incapacidad de generar límites dentro del ciberespacio. Sobre todo porque el ciberespacio es el espacio de la globalización. Es el lugar donde el ciudadano es un ciudadano global, porque se vincula con cualquiera, ¿no? Entonces, si bien los estados autoritarios, como por ejemplo los chinos, han podido de alguna manera perimetrar, o sea, con tecnología vos lo podés delimitar, si no tenés la tecnología no podés. Y la tecnología top no la tienen muchos. Entonces eso, en ese sentido, como países de la periferia, tenemos alguna debilidad y nuestro interés debería ser, en ese sentido, fortalecer lo internacional con todos los parecidos a nosotros para no dejar que lo dominen solo los globales, los poderes globales que tienen la tecnología. En ese sentido necesitaríamos participar en algo global que le dé reglas al sistema. Pero bueno, eso viene muy desordenado, así que en realidad no hay horizonte claro. Lo que yo le diría a cualquier estado hoy de la periferia es empiecen a juntarse y armar regímenes globales para moderar esto, porque acá hay un debate enorme en relación a esto que vos decías de la data, que Amazon, Google, todas estas gigantes empresas, incluso en el caso de nuestro Mercado Libre, están teniendo una cantidad de datos, están articulando con los gobiernos, con algunos gobiernos para la utilización de esos datos para el tema de la pandemia, pero no está tan claro quién va a proteger nuestra privacidad. Porque se supone que esa sería la función del Estado, que los frenaría a estos y los regularía protegiendo nuestra privacidad y utilizando esa información para seguir contra el delito o para ir contra las amenazas, pero nunca en beneficio comercial, como hacen estas empresas, o en beneficio político, como decía recién, de puja de poder. Pero eso nadie tiene confianza de que eso se va a resultar así, porque nadie tiene confianza en los estados, por lo menos nuestros estados, ¿no? Hay algunos estados que sus ciudadanos confían en ellos. Vos podés decir que en Alemania o por ahí en Japón hay otra vinculación con el Estado. Pero acá no le creemos al Estado. ¿Cuál es el peligro de que el Estado accede a ese tipo de data y quién va a proteger nuestra privacidad? Que sería, en cualquier teoría, sería el propio Estado el que debería proteger. Entonces yo creo que ahí hay sí un peligro. A mí me llamó la atención cuando se debatió la última ley de inteligencia que no se dijera nada sobre la vinculación con estas grandes empresas y con las empresas de comunicaciones, cuando el debate en Francia y en Estados Unidos estaba centrado en esto, en cómo se iba a vincular la inteligencia con estas empresas. Con lo cual, sí, me parece que sí, que es un súper tema de la inteligencia, pero que está muy vinculado con la confianza que vos le tenés del Estado. Quiero decir, yo creo que hay muchos argentinos que prefieren darle sus datos a Apple que al Estado argentino. Y eso tiene que ver con que vos no te importa que hagan un uso comercial de tus datos, pero sí te importa que hagan un uso político. Y entonces hay una desconfianza tremenda
al Estado argentino. Entonces me parece que eso también cruza este debate y no sé si se zanja tan fácil, o sea, no lo veo tan claro, en la medida en que la clase política no vaya demostrándole a la sociedad que está haciendo su tarea, que es defendiendo los intereses del conjunto, es muy difícil que uno sienta que el uso de esos datos va a ser en favor de uno. Viste, cuando vos me preguntabas recién por este tema de los patrullajes que hablaba, que le agarraron que le dijeron a la ministra porque dijo que estaba patrullando las redes sociales. Bueno, pero eso también tiene que ver con la desconfianza que a uno le genera el Estado argentino. Si no, a vos te gustaría que que patrullen a ver si hay peligro. Pero vos pensás que están patrullando ideológicamente, no que están patrullando para protegerte. Y digo patrullando como sería la patrulla de la policía por la calle, ¿no? Porque supongo que cuando la ministra habló de patrullar estaba diciendo ver lo que vos manifestás públicamente, que es lo mismo que decir lo que vos haces en la calle, que es distinto a meterse en tu información confidencial, ¿no? Porque en ese caso es intrusión en vida privada, pero si yo patrullo la calle es lo que yo tengo que hacer como Estado, patrullar para que haya orden. Entonces yo puedo patrullar yo podría patrullar, sí, pero el problema es que vos desconfías de que lo hagan en favor de beneficiarte. Vos creés que lo hacen buscando el tema político y ideológico. Entonces, eso genera desconfianza. Y por supuesto, todo esto tiene que estar regulado, pero en un estado en el que crees, porque si el órgano de regulación le crees menos que al órgano de ejecución, es muy difícil. En Argentina existe una comisión bilateral de inteligencia que no controla de verdad el sistema de inteligencia. Quiero decir, en la medida en que los órganos de control no cumplan su función, no tiene ninguna... todo puede ser abusado. Y en inteligencia eso es peligrosísimo siempre. Excelente. Y bueno, como para terminar, Lourdes, una última pregunta cortita y nos gustaría ir una definición tuya de 2 o 3 ideas claves sobre hacia dónde, y en vista también a estas falencias que presenta en la actualidad el organismo de inteligencia argentino, la inteligencia en Argentina, hacia dónde debería evolucionar, ¿no?, la actividad de inteligencia de Estado en la Argentina de aquí en adelante. Qué buena pregunta. Mira, yo creo que en principio en capacitación. O sea, es muy importante que en lugar de cambiar analistas, capacitemos a los analistas en lo que nosotros creemos que son los temas del futuro, ¿no? Por ejemplo, todos estos temas, cómo se está manejando la data, o sea, estudiar de verdad y todo porque las decisiones que tiene que tomar el Estado durante esta pandemia, porque todavía no tenemos el fin, no sabemos, bueno, está la vacuna, requiere mucha información, y hay mucha información, fake news. Entonces un analista tiene que estar entrenado para mirar y poder llevarle al decisor mejor la información. Entonces yo creo que lo mejor es preparar, capacitar. Creo que Argentina tiene que armar mejor el tema de los controles de medios de obtención, los controles de la actividad, los controles de todo lo que tenga que ver con la inteligencia, pero no sin antes saber bien hacia dónde va. O sea, Argentina necesita saber hacia dónde va, y en la medida en que sepa hacia dónde va, puede ordenar todo el sistema a estudiar toda la información que necesita para conseguir ese a dónde va. Por eso creo que la discusión previa es casi más importante, y que no es del ámbito de inteligencia, sino es de qué manera los argentinos nos ponemos de acuerdo en elegir un rumbo. La verdad es que si esta oportunidad que nos da, porque Argentina estaba muy mal antes de la pandemia, si esta oportunidad que nos da no nos permite a los argentinos, que somos todos muy distintos y todos creemos que tenemos la verdad, a decir, a ver, ¿de qué manera elegimos cuál es el camino que vamos a tomar y de qué manera trabajar? Es muy difícil armar un sistema de inteligencia, porque vos lo tenés que armar en función del rumbo en el que vas. Si vos elegís este camino, entonces les haces estudiar este terreno, les haces estudiar estos medios, les haces mirar aquel horizonte, estudiás cómo mejorar los aliados que necesitas para ese camino,
de qué manera construir alianzas con ellos, y toda esa información al decisor le sirve para tomar mejores decisiones. Si vos no lo tenés el rumbo, todo va a ser pedalear en el aire, porque se autointerpretan las agencias. O sea, obviamente siempre deben haber llevado Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, porque son temas obvios, pero después está la voluntad del que le parece que es lo que hay que llevar como más importante. Si fuera un poco más claro el horizonte, y de las dos fuerzas, de todas las fuerzas políticas argentinas, vos sabés que no importa quién gobierne en estos temas, vamos a estar todos trabajando siempre. Entonces vas a tener recursos humanos, que no me gusta decir recursos, pero vas a tener personas preparadas en esos temas, y vos no lo vas a poder llamar porque generalmente los de inteligencia no aparecen, pero el presidente va a saber que si tiene un tema, tiene que hablar o tiene que decidir sobre algo vinculado a la informática o el ciberespacio, se sienta con una mesa de gente que sabe un montón de eso, que sabe qué está haciendo todo el mundo, o sea, todo, tenés todo el panorama, entonces la decisión es mucho más fácil. Y en ese sentido, vos, Edgardo, preguntabas si Argentina, o creo que fuiste vos, Pablo, si tenemos la capacidad, las tenemos. Argentina, por ejemplo, en software, Argentina es uno de los pica en punta, y afuera vencen, les va muy bien a todos. Así que creo que sí, que Argentina los tiene, no están articulados, están muy desarticulados. Entonces, y en inteligencia eso se ve mucho, o sea, hay mucha gente trabajando y la decisión no se apoya en ese sistema. El mundo cambió, los actores han tomado decisiones mientras nosotros llevamos adelante esta sala. La información anticipada es la ventaja, que es justamente lo que esperamos generar con este espacio. Los esperamos en la próxima reunión de sala de situación. Pablo, tu cierre. Saludamos a todos y todas, esperamos encontrarlos en próximas ediciones, y recuerden suscribirse a nuestro canal de CAPSI Argentina, y puntualmente a la lista de reproducción de Sala de Situación. Muchas gracias y un abrazo para todos.